profesor, en esta ocasión voy a hablar acerca de la placa madre. Concepto. La placa base, también conocida como tarjeta madre, placa madre o placa principal, o motherboard o mainboard en inglés, es una tarjeta de circuito impreso a la que se conectan los componentes que constituyen la computadora para que estos funcionen de manera óptima. Voy a hablar acerca de lo que es la evolución. El MIPS Altair de 1975 fue un microordenador basado en la CPU Intel 8080. Contaba con una tarjeta base, así como lo pueden ver acá en la imagen. Tenía una tarjeta base para incorporar el procesador, la RAM y su circuitería de soporte en un transporte de datos de S100. Voy a hablar acerca del Micro 1 de 1975. Se fabrica la primera microcomputadora de tarjeta única en Oslo, Noruega, en una empresa llamada Norstad Industry. Contaba con un microprocesador Intel de 8080 y utilizaba el sistema operativo Micro, creado por la misma empresa. Como pueden ver en la imagen, aquí está la tarjeta única. El ATX de 1995 tiene mejor refrigeración dado que el procesador está en paralelo con los slots de memoria cerca de la toma de aire de la fuente de alimentación. A diferencia de los slots AGP y PCI y PCIe, reduce costos de fabricación y mantenimiento, así como lo pueden ver aquí en la imagen. El PTX del 2004 fue diseñada para ofrecer un mejor enfriamiento y mayor flujo de aire dentro de los gabinetes de las computadoras, prácticamente incompatible con el ATX. Tipos de placa madre. Suelen clasificarse la placa base atendiendo a la cantidad de microprocesadores que puedan albergar a la vez. Así que hablaremos de el primero, que es la placa base monoprocesadora, que como dice la palabra, ¿no? Son aquellas que están dispuestas para albergar a un único microprocesador instalado a la vez, mientras que las placas base multiprocesadoras son aquellas que, por el contrario, pueden tener instalado varios microprocesadores, como 2, 4 e incluso 8 a la vez, acumulando así su potencia conjunta. Componentes de la tarjeta madre. Los componentes de una tarjeta madre son los siguientes. 1. Conectores de alimentación de energía. Los distintos cables y dispositivos que proveen al conjunto de la placa de los voltajes necesarios para que sus diversas partes operen de modo estable y continuo. El 2, que es el zócalo del CPU, llamado también socket, es el receptáculo del microprocesador o de varios, que los conectan con el resto del sistema a través de la bus frontal de la tarjeta madre. 3. Ranura de RAM. Las ranuras slot de la memoria RAM, que sus siglas en inglés es Random Access Memory o memoria de acceso aleatorio, sirve para albergar módulos de este tipo de memoria de procesamiento. Suele tener dispuestas en pares y poseer ciertas especificaciones que delimitan el tipo de módulos RAM que pueden emplearse en el computador. El chipset. Se trata de una serie de circuitos electrónicos que administran la transferencia de la información entre las diversas partes del computador, como el procesador, la memoria, las unidades de almacenamiento secundario, etc. Se divide generalmente en dos secciones. Como podemos ver acá en la imagen, tenemos lo que es el puente norte y el puente sur. En el puente norte, que en inglés es North-Write, interconecta las memorias RAM, el microprocesador y la unidad de procesamiento gráfico, mientras que en el puente sur, que es el South-Write, interconecta los periféricos y los dispositivos de almacenamiento secundario, locales o externos.
La placa base también cuenta con otros elementos como el reloj, el sistema, la BIOS preprogramada de fábrica, el bus interno o frontal del chipset en desuso y la CMOS, una pequeña forma de memoria para preservar los datos mínimos del equipo, como su configuración, la hora y la fecha. Quisiera acotar también que acerca de la BIOS. La BIOS es el primer programa informático que se ejecuta al encender el ordenador. Se almacena en un chip que suele estar unido a la placa base, de la cual también la BIOS se encarga de inicializar y probar todo el hardware del sistema informático. Las funciones de la placa base o placa madre. Esta tarjeta tiene como función principal controlar todos los elementos del servidor. De ella depende que dichos componentes estén bien comunicados unos de otros para garantizar el funcionamiento del sistema. Es por eso que es un dispositivo muy importante dentro del computador. Se encarga de conectar todos los dispositivos para que funcione el sistema operativo. Alberga los conectores del procesador, memoria RAM, BIOS, puertas en serie, puertas en paralelo, expansión de la memoria, pantalla, teclado, disco duro, enchufes, etc. También entre los conectores más importantes y fundamentales que presenta toda placa base se encuentran los del sonido, el puerto USB, el puerto paralelo, el puerto FreeRide y el de serie, el de reto. Los de sonido son los que se emplean para conectar desde micrófonos hasta altavoces. Recomendaciones. ¿Cómo puedo cuidar la placa base de mi computadora? 1. Debes estar atenta o alerta ante los problemas con la electricidad. 2. Se debe limpiar la placa base con regularidad. 3. Verificar el estado de los componentes de la computadora. 4. Se debe estar atento a los sistemas de diagnóstico de daños. 5. Revisar las conexiones de la PC. Gracias.